Es la segunda vez que grabamos, pues no importa. Muy bienvenidos, hoy estamos en la lección número 4. Y el título es La ciudad de Sicar. Y te tengo la primera pregunta. Ok, yo no sé la pregunta, sé de qué se trata la lección de hoy en general, la historia, pero no la pregunta. ¿Ya tuviste un encuentro con alguien que no sabías por qué, pero después entendiste? Un encuentro como con alguien que no sabía por qué y después entendí. A mí se me viene a la mente, una vez estaba con unos chicos en Brasil haciendo actividad comunitaria, digamos, a los barrios populares o conocidos como favelas. En esos barrios populares, eh, una de las actividades que se hacía era visitar a algunas personas en sus casas. Y no directamente yo, pero como parte del grupo, Uh-huh. nos subdividimos, nos subdividimos y unos chicos pasaron por la casa de Orlando, me acuerdo, y el tipo estaba ella con una soga bien gruesa, ya se estaba por suicidar. Y después, bueno, gracias a Dios le hablaron, no se suicidó, atendió no me acuerdo si le aplaudieron, le golpearon la puerta, lo atendió, le contó cómo estaba, los chicos estuvieron con ellos y después llevaron, me acuerdo, la soga, la cuerda como testimonio. Wow. Cuando hicimos después el cierre, hacíamos siempre el cierre ahí en una vereda, me acuerdo, a la noche, cantábamos, orábamos, y ahí ese fue como testimonio. Pero bueno, eso es un encuentro que Uh-huh. no directamente yo, pero unos amigos de parte del grupo, no se sabía por qué, y también por qué se le accionó a ellos para ir directamente a esas casas. Encuentro sobrenatural. Y Juan 4:4, Juan 4 en realidad es la historia de la mujer samaritana, Jesús y la mujer samaritana. Jesús y los discípulos pasan por la ciudad de Sicar, que era una ciudad de Samaria. El versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria, que le era necesario a Jesús pasar por ese lugar. Y Jesús en el capítulo se encuentra con una mujer que estaba yendo a un pozo para buscar agua y tiene un diálogo con ella. Y ahí podemos ver que hay ciertos encuentros que ocurren en nuestra vida que tienen un propósito. Son encuentros sobrenaturales, encuentros que Dios dirige. Y en este caso, aunque Jesús estaba pasando ese lugar para ir a otro lado, y por eso pasó por esa ciudad, por un lado, pero por otro lado también lo hizo para encontrarse con esta mujer, ¿verdad? Por eso que le era necesario, y como Jesús sabe todo, ¿no? Y pensaba, me imagino pensando en la salvación de esa persona y lo que podría ser después de testimonio para otras personas. Todos somos valiosos para Dios, y Dios haría hasta lo máximo para salvarte, para salvarnos, y somos especiales para Él, tanto como para cambiar su ruta o para parar, bueno, como vamos a ver la historia de ahora. La segunda pregunta: ¿quiénes son los samaritanos para vos hoy? No, para mí, okay. Sí, pero lo voy a explicar porque no lo expliqué. Para eso está bueno que sí. En el tiempo de Jesús estaban los judíos por un lado y por otro lado los samaritanos, pero los samaritanos en realidad habían sido parte junto con los judíos de un mismo pueblo hace muchos años atrás. Y los asirios habían tomado el reino del norte de Israel y se lo llevaron para tratar de cambiarle sus costumbres y sus hábitos, ¿no? Entonces los judíos veían a los samaritanos que se mezclaron con los asirios, se mezclaron como culturalmente y racialmente, se mezclaron, los veían como que no eran judíos realmente, ¿no? Y los veían como paganos prácticamente. Los veían así y... Comentaristas indican que le odiaban a los samaritanos, sí. Era como una cosa muy fuerte, no se querían verse. Sí, y el punto es como que no querían contaminarse.
con ellos, era como una contaminación tener relación con ellos. Y en el contexto que vemos acá, vamos a leer el versículo 7. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Acá vemos a Jesús que se encuentra con esta mujer. Esta mujer tiene una jarra, una vasija para poder sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Ya solamente eso que Jesús le habló a una samaritana. Bueno, que él era hombre y ella era mujer, y sabemos cómo lo que se vivía en ese tiempo en términos de mujeres y hombres. Y que le dice: dame de beber, Jesús iba a compartir esa vasija, jarra con la mujer, o sea, era compartir utensilios, y eso estaba visto como contaminación para los judíos, ¿no? Entonces la mujer se sorprende un montón. En el versículo 9 dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces había, en el contexto de Jesús rompe las barreras, los límites culturales, pero en ese contexto podemos hacer la pregunta: ¿quiénes son los samaritanos para vos en la actualidad, o para la iglesia en la actualidad cristiana? ¿Qué se te ocurre? Estaba pensando para mí, primero, mientras voy pensando con otra parte, ¿sí? para la iglesia. Para mí, o sea, samaritano, quizás pensando, si ponemos un concepto fácil, sí, como capaz que cueste ser amigo de la persona, un concepto fácil. Para mí, gente que maltrata como intencionalmente a los niños, o a gente que tiene otras capacidades diferentes, o eso, gente que maltrata, como que me es difícil ser amigo de una persona así. Y bueno, y relaciono con esto de samaritano, como no se querían verse. Y pensando para la iglesia, quizás que para algunas personas, la iglesia samaritana, dependiendo que cada uno pienso cómo ven, por así decir, si tienen como una escala de pecado o algo así, o pegan, esto es más grave, no, este toma alcohol, este más cerca, pero este hace esto, no, este ya está más perdido. Capaz que dependiendo cómo, capaz algunos tengan la regla de mayor o menor pecado, capaz si es que tienen alguno, capaz que lo puedan ver así, estos, como por así decir, más samaritano, más de que no quiero hacerme más amigo. Pero en este contexto, estos samaritanos, pues vemos en el capítulo que creían que iba a venir un Mesías. Yo creo que también una otra forma de ver podría ser gente que cree en Dios, que no es de mi misma religión. Está interesante, sí. Como otras personas en el mundo. Quizás, me pregunto, ¿no? ¿Será que vemos nosotros a otros que creen en Dios como, si me mezclo con ellos, es contaminación? Como que ellos están demasiado mal. O que no es mi hermano. O que no es mi hermano, sí. Porque bueno, ahí no vamos a salir del tema, pero el de la definición de hermanos, ¿cuál concepto vemos? ¿No? Si Padre nuestro, que Dios, nuestro Padre, entonces el otro que está orando, Padre, y lo ora con sinceridad a Dios, también es mi hermano, o hijos de la creación. Pero bueno, sí, sigamos con el punto. Sí. Pregunta número 4. Ay, no, me pasé. Pregunta número 3. No veas. ¿Qué es más difícil, ser misionero muy lejos de tu casa o ser misionero con los de tu casa, iglesia o vecindario? No, bien. Yo creo que más del local es del desafío en sí. Pienso en las personas, porque ponerle que tenés un vecino que es re amigable todo y te saluda, y que acá, que allá, que comen juntos, no sé, miran partidos juntos, y que es mucho más fácil compartirle a él y que más o menos cree más o menos parecido, digamos,
que capaz, no sé, un tipo que sea ateo que vive en otro continente o alguien que sea de otra religión totalmente re diferente, por ponerle que crea reencarnación pero bueno, en ese caso, obvio, parece humanamente por lo menos más difícil el segundo caso, el que esté lejos. Pero creo que puede pasar también que un vecino sea bien cerrado o que tenga una idea bien diferente, que creo como que va mucho ahí el tema. Depende, ¿no? ¿No se acuerda esto? Sí, del terreno que es el corazón, esto de la parábola del sembrador, y sí. como que la diferencia da mucho el corazón. O sea, la persona puede estar en cualquier rincón del mundo, pero cómo está su corazón, o sea, su recepción a las cosas de Dios, creo que eso marca la diferencia. El versículo 25, ella le dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y entonces llegan los discípulos y no saben por qué está hablando con esta mujer. Y después versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y esta mujer dice el versículo 29 y el versículo 39 también, que fue a hablarle a los de su propia ciudad, a gente que conocía su historia, porque no leímos, pero esta mujer había tenido un pasado, ¿no? Que Jesús le dice como que había tenido 5 maridos, y con el que ahora está el versículo, a ver, es el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y otros estudiosos también de la Biblia comentan que ella fue en ese horario del día, que a esa hora las mujeres no iban a buscar agua, entonces ella quería ir como que solita para no cruzarse con nadie, digamos. No era bien visto en ese tiempo también haber tenido tantos maridos como mujer, bueno, como que tenía un pasado, ¿no? Y encima no estaba casada con el que estaba, y en ese momento también estaba muy mal visto. Pero ella va a contarle a los de su propio pueblo. Y lo que yo pienso, la pregunta, ¿no? ¿Qué es más difícil? Para mí, como vos dijiste, como la idea depende, ¿no? Puede ser que capaz que hay un montón de gente y recibe el evangelio un montón, pero para mí es re difícil estar lejos de mis padres, por ejemplo. No, ahí toca para el mensajero. Claro, entonces yo pienso que no hay que subestimar ni a los misioneros que se van lejos, ni a los que se quedan cerca en las casas. Lo importante es que cada uno viva la misión de acuerdo a lo que Dios diseñó para su vida. Y que ese es el plan más difícil. Lo más difícil es seguir lo que Dios quiere. Sí, que de paso no es que como que a uno se le canta: voy a ser misionero en tal barrio de mi ciudad y siempre voy a estar ahí. Es como el desafío es Biblia, orar, estar con Dios y con la ayuda de Dios estar donde Él quiere que uno esté, en el rincón del mundo que sea. Puede ser tu misma ciudad, el mismo barrio, tu mismo vecino, puede ser un país distante, un país mediana distancia, pero sí el punto, como dice Mika, que ese es el punto, estar donde Dios quiere que uno esté. De paso, ahí es el mejor lugar para estar. Y la última pregunta: ¿te casarías con alguien que sabe todo de vos? ¿Es la pareja que siempre soñaste en teoría, pero no te ama? No. ¿Por qué? Si no hay amor, no, se corta todo. Porque el amor es la base de la relación. En este capítulo 4, está la mujer samaritana, ¿verdad? Y ella no era una mujer, no se muestra, al menos en el texto, que fuera una mujer con mucho conocimiento de las escrituras. Pero lo que ella sí sabía era que iba a venir un Mesías. Y ella tenía la pasión, porque se lo ve que deja su cántaro. El versículo dice como que deja su cántaro, su vasija, y se va corriendo al pueblo a contar. Entonces ella no tenía quizás tanto conocimiento en teoría, pero tenía la pasión y la fe para creer lo que dijo Jesús, y en ese momento actuó y se fue a la ciudad, ¿no? Y fue a predicar. Y en el capítulo 3, que es interesante, que estudiamos la semana pasada, está la historia de Nicodemo y Jesús, que ellos tienen un diálogo que ya lo estudiamos, ¿verdad?
que Nicodemo, a diferencia de la samaritana, él sí era muy estudioso y él sí conocía mucho las escrituras y tiene un encuentro diferente que la mujer samaritana, ¿no? Y bueno, después en el capítulo termina con un final que es abierto, ¿verdad? Como que no se sabe si aceptó a Jesús o no Nicodemo. Pero bueno, después otros estudiosos nos dicen que sí, pero lo aceptó Jesús, pero más adelante. Entonces no necesariamente... Y que apoyó la predicación. Y que apoyó la predicación, sí. No necesariamente el tener toda la teoría nos hace igual a tener toda la pasión o ser salvo, ¿no? O algo así. O sea, la teoría que podemos tener como cristianos de la Biblia no nos va a salvar, no nos salva. De hecho, yo me puedo saber de memoria la Biblia de tapa a tapa, pero si realmente no creo en lo que estoy leyendo, no tiene sentido. Acá un comentario en relación a esto, que como mucho la relación personal de uno con Jesús. Sí. Y cuando esta mujer, que Jesús tuvo ese encuentro, después ella se va a predicar a su tierra, Sí. predicó en Samaria y después hubo gente que creyó. Sí. Y la mujer le cuenta lo que pasó, y ahí muchos llegaron a creer por lo que ella decía, y después ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Y dice Juan 4:42, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ya no era solo el testimonio de otra persona, ahora era ellos con Jesús, ahora creemos nosotros mismos por lo que hemos oído. Y así también la vida de cada uno, no creer solo por lo que se dice o por lo que dicen mis padres, los líderes de la iglesia donde estoy, o los líderes de la idea que yo creo, sino creer cada uno por sí mismo de su relación personal con Dios. Eso te animamos a que aumentes tu relación personal con Dios. Que tu fe no sea puras teorías, que sea una experiencia de verdad. Y si no estás seguro si arriesgarte a creer en Jesús, puedes hacer, te vamos a decir lo que dice el versículo 29. Vení y mirá a esta persona que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Probá, andá, conocé a Jesús y probá, arriesgate. ¿Qué puedes perder?